La Primera Guerra Mundial no fue solo un choque de ejércitos, un rugido de cañones o un sacrificio de millones en trincheras embarradas. Más allá de las batallas de Verdún o el Somme, se libró una guerra invisible, una lucha feroz en las bóvedas de los bancos centrales, en los mercados de bonos y en los despachos de financieros que nunca pisaron el frente. Mientras los soldados pagaban con sangre en los campos de Europa, los gobiernos y banqueros movían piezas en un tablero financiero, manejando sumas de dinero tan descomunales que no solo decidieron quién ganaría la guerra, sino que redibujaron el mapa económico del mundo. Sus decisiones, tomadas entre 1914 y 1918, dejaron un legado que aún pesa en tu cuenta bancaria, en la inflación que encarece tu vida y en la deuda que grava el futuro. Si crees que la guerra fue solo una cuestión de fusiles y alianzas políticas, prepárate para ver el pasado con nuevos ojos. La Primera Guerra Mundial demostró que el dinero es un arma tan letal como cualquier otra, y sus heridas siguen abiertas en 2025. En 1914, Europa era un polvorín a punto de estallar. Las rivalidades entre imperios, desde el alemán hasta el británico, las ambiciones coloniales en África y Asia, y las alianzas militares, como la Triple Entente de Gran Bretaña, Francia y Rusia contra la Triple Alianza de Alemania, Austria, Hungría e Italia, habían convertido el continente en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era calculado con paranoia. Pero bajo los discursos de honor, patria e imperio, latía una verdad menos épica. Ninguna guerra moderna podía sostenerse sin dinero, y no hablamos de monedas en un cofre. Hablamos de cantidades colosales, inimaginables para la época, que ningún gobierno podía cubrir con los impuestos de sus ciudadanos o el oro guardado en sus bancos centrales. Cuando el Kaiser Guillermo II en Berlín, el rey Jorge V en Londres o el presidente Raymond Poincaré en París optaron por la guerra tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, no solo enviaron a millones de jóvenes al frente, condenaron a sus pueblos a un futuro de deuda perpetua. Creían, con una mezcla de arrogancia y optimismo, que la guerra sería breve, que para Navidad de 1914 los ejércitos estarían de vuelta en casa. Imaginaban que podrían pagarla con las reservas de oro, préstamos modestos y donaciones patrióticas de ciudadanos deseosos de apoyar la causa. Pero en cuestión de semanas esa ilusión se hizo añicos. La guerra devoraba dinero a un ritmo brutal, y el sistema financiero global, anclado en el patrón oro, no estaba preparado para lo que venía. El patrón oro era el pilar de la economía mundial en 1914. Cada moneda, ya fuera la libra esterlina, el franco francés, el marco alemán o el rublo ruso, prometía ser canjeable por una cantidad fija de oro físico, un metal escaso y valioso que inspiraba confianza en ciudadanos, comerciantes e inversores internacionales. Si depositabas 100 libras en un banco en Londres, podías exigir oro equivalente en cualquier momento, y lo mismo ocurría en Berlín con 100 marcos. Este sistema, que había dado estabilidad al comercio global durante el siglo XIX, limitaba la cantidad de dinero que los gobiernos podían crear, porque las reservas de oro eran finitas, guardadas en cámaras acorazadas de bancos centrales como el Banco de Inglaterra o el Reichsbank alemán. Pero la guerra rompió esas cadenas. Alemania, por ejemplo, gastaba 10 millones de marcos al día a finales de 1914, según el historiador económico Adam Tooze, para pagar salarios de soldados, uniformes, fusiles, cañones y provisiones. Gran Bretaña no se quedaba atrás, con un gasto diario que escaló a 2.500.000 libras en 1915, según registros del Tesoro británico. Francia y Rusia enfrentaban costes similares, movilizando ejércitos de millones de hombres y reorientando fábricas para producir balas, barcos y aviones primitivos. Las matemáticas eran implacables, el oro no alcanzaba. En cuestión de meses, las grandes potencias comenzaron a suspender el patrón oro, uno tras otro, admitiendo ante sus ciudadanos que sus monedas ya no estaban respaldadas por metal, sino por una promesa frágil: la fe en que el Estado sobreviviría, ganaría la guerra y pagaría sus deudas. Este abandono del patrón oro no fue un simple ajuste técnico. Fue un terremoto financiero que marcó el siglo XX.
Por primera vez, los gobiernos se liberaron de la restricción física del oro, descubriendo que podían crear dinero imprimiéndolo o emitiendo bonos, siempre que convencieran a sus ciudadanos y acreedores de confiar en esas promesas. El dinero dejó de ser un reflejo de riqueza tangible, como lingotes en una bóveda, y se convirtió en una herramienta de poder respaldada por propaganda, crédito y la esperanza de victoria. Ese momento, cuando el dinero se desvinculó de la realidad, sentó las bases de las finanzas modernas, donde los números en tu aplicación bancaria son más promesas que hechos concretos. En 1914, esta libertad recién descubierta desató una batalla financiera que cada país libró a su manera, con estrategias que revelan no solo cómo financiaron la guerra, sino cómo moldearon el mundo que conocemos hoy. Alemania, atrapada por el bloqueo naval británico que cortaba sus rutas comerciales al Atlántico y al resto del mundo, no podía acceder a los mercados internacionales de capital, como los de Londres o Nueva York. Su economía, aunque industrialmente poderosa, dependía de sus propios recursos. La solución del gobierno alemán fue exprimir a su población con campañas masivas de bonos de guerra. Estos bonos, vendidos como un acto de patriotismo, instaban a las familias a entregar sus ahorros para financiar el esfuerzo bélico. Carteles con imágenes de soldados heroicos y madres sacrificadas llenaban las calles de Berlín y Múnich, con eslóganes como «Compra bonos de guerra», «Asegura la victoria» o «Tu ahorro es la fuerza de Alemania». La propaganda era implacable. Los bancos organizaban eventos públicos, las iglesias promovían la inversión como un deber moral, y los periódicos publicaban historias de niños donando sus céntimos para la patria. Entre 1914 y 1918, Alemania recaudó más de 100.000 millones de marcos con estos bonos, según The Deluge de Adam Tooze. Pero era una pirámide financiera construida sobre arena. Los bonos prometían reembolsos con intereses tras la victoria. Pero cuando Alemania perdió la guerra en 1918, esos papeles se volvieron inútiles. Millones de familias, desde obreros en las fábricas de Essen hasta granjeros en Baviera, vieron sus ahorros evaporarse. La ira y la desesperación que esto generó no solo destruyeron la confianza en el gobierno, sino que alimentaron el caos político de los años 20. La hiperinflación de 1923, cuando un pan podía costar 1.000 millones de marcos, y el ascenso de extremismos, como el que llevó al poder a Hitler, tienen raíces en esta traición financiera. La lección es brutal. Cuando el dinero pierde su respaldo, no solo caen las economías, caen sociedades enteras. Gran Bretaña, en cambio, tenía una ventaja colosal. La City de Londres, el corazón financiero del mundo en 1914. La libra esterlina era la moneda de referencia global, aceptada desde Hong Kong hasta Ciudad del Cabo, y los bancos británicos tenían redes que abarcaban el imperio y más allá. Al principio, el gobierno financió la guerra con préstamos a corto plazo, letras del tesoro y llamamientos patrióticos similares a los alemanes, pero pronto necesitó más. Aquí entra en escena Estados Unidos, que, aunque neutral hasta 1917, se convirtió en el banquero de los aliados. Bancos como JP Morgan y compañía organizaron préstamos masivos para Gran Bretaña y Francia, gestionando la compra de armas, trigo, carbón y algodón desde América. Entre 1915 y 1917, JP Morgan coordinó préstamos por 2.500 millones de dólares para los aliados, cobrando comisiones que enriquecieron a Wall Street, según Lords of Finance de Liaquat Ahmed. Estos préstamos no eran actos de caridad, eran negocios calculados. Cada dólar prestado generaba intereses, y los banqueros estadounidenses consolidaron su influencia sobre Europa. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1917, tras ataques alemanes a barcos neutrales, ya no era solo un proveedor de fondos, era un actor clave en el escenario financiero global. Al final de la guerra, Estados Unidos pasó de ser una nación deudora, que debía dinero a Europa, a la mayor acreedora del mundo, con reservas de oro que superaban las de cualquier otro país. Sus bóvedas, como las de la Reserva Federal en Nueva York, almacenaban casi la mitad del oro monetario mundial para 1920.
Si alguna vez te has preguntado cómo el siglo XX se convirtió en el siglo estadounidense, la respuesta no está en las trincheras de Flandes, sino en los libros contables de Wall Street. Francia, agotada por conflictos previos, como la Guerra Franco-Prusiana de 1870, y por los costes de fortificar sus fronteras contra Alemania, dependía aún más de los préstamos. Los ciudadanos franceses, conocidos por su cultura de ahorro, compraron bonos de guerra en masa, persuadidos por campañas que apelaban al orgullo nacional y al miedo a una nueva invasión alemana. Pero los bonos internos no bastaban. Francia recurrió a Gran Bretaña y, sobre todo, a Estados Unidos, acumulando deudas que alcanzaron los 3.000 millones de dólares para 1918, según estimaciones del Tesoro francés. Esta dependencia no solo financió la guerra, sino que moldeó la política de posguerra. Francia, junto con Gran Bretaña, exigió reparaciones masivas a Alemania a través del Tratado de Versalles, firmado en 1919 en el Salón de los Espejos. El tratado obligaba a Alemania a pagar 132.000 millones de marcos oro, una suma astronómica equivalente a varias veces su Producto Interior Bruto anual. La lógica era simple: castigar a Alemania y transferir la carga de la deuda aliada a los vencidos, pero era una fantasía. Alemania no tenía la capacidad de pagar sin destruir su economía. Para cumplir, imprimió dinero sin control, desencadenando la hiperinflación de 1923, cuando los precios se disparaban diariamente y un café podía costar millones de marcos. Los ahorros de la clase media alemana se desvanecieron, y las carretillas de billetes para comprar pan se convirtieron en un símbolo de desesperación. Este desastre no fue un accidente. Fue la consecuencia directa de un sistema financiero llevado al límite por deudas imposibles, y sus ecos alimentaron la inestabilidad política que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Rusia, con su vasto imperio pero una economía frágil, enfrentó un colapso aún más dramático. Su sistema bancario era rudimentario, y sus reservas de oro, aunque impresionantes en teoría, no podían sostener una guerra moderna. Rusia se endeudó masivamente con Francia y Gran Bretaña, acumulando préstamos por 1.500 millones de dólares, según datos históricos. Pero las derrotas militares, el hambre en las ciudades y la inflación desbocada destruyeron la confianza en el rublo. Para 1917, la economía rusa estaba en ruinas, con soldados desertando y campesinos hambrientos. El régimen zarista colapsó no solo por la presión política de la revolución bolchevique, sino porque el dinero dejó de funcionar como pegamento social. Los rusos comunes, que apenas entendían los préstamos internacionales, pagaron el precio con caos y miseria. La lección de Rusia es devastadora. Cuando el dinero falla, los imperios caen, y los ciudadanos son los primeros en sufrir. Si estas historias sobre cómo el dinero moldeó la Primera Guerra Mundial te están haciendo replantear lo que sabes sobre la economía, suscríbete al canal. Hay mucho más que descubrir sobre cómo las finanzas han cambiado la historia, y te mostraré dónde buscar las respuestas. La escala de la catástrofe financiera fue abrumadora. Las potencias aliadas gastaron más de 140.000 millones de dólares durante la guerra, mientras que las potencias centrales desembolsaron unos 60.000 millones, según estimaciones de la época citadas en The Economic Consequences of the Peace, de John Maynard Keynes. Estas sumas eran inconcebibles, equivalentes a varias veces los ingresos nacionales de los países involucrados. Gran Bretaña, por ejemplo, gastó el equivalente al 100% de su Producto Interior Bruto anual en 1914, y Alemania no se quedó atrás, con un esfuerzo financiero que agotó sus reservas. El resultado fue una montaña de deuda que destruyó el orden financiero previo. El patrón oro, que había dado estabilidad al comercio global durante el siglo XIX, quedó hecho pedazos. La inflación arrasó economías, especialmente en Alemania, donde los precios se multiplicaban por millones en 1923, según el Banco de Alemania. Los trabajadores, ahorradores y pequeños inversores fueron los más golpeados. Mientras tanto, las élites con acceso a información privilegiada protegían su riqueza trasladando activos al extranjero, comprando propiedades o invirtiendo en divisas estables como el dólar. La lección es clara y brutal.
En una guerra financiera, el ciudadano común siempre lleva la peor parte. Pero la historia no termina con el armisticio de 1918. La posguerra trajo una nueva batalla financiera, una lucha por pagar las deudas acumuladas y restaurar la estabilidad. Gran Bretaña intentó recuperar su prestigio financiero volviendo al patrón oro en 1925, fijando la libra esterlina a su valor prebélico de $4,86 por libra. Era un intento de proyectar fortaleza liderado por Winston Churchill, entonces canciller del Exchequer. Pero fue un error catastrófico. La economía británica estaba debilitada, sus fábricas anticuadas, su imperio sobrecargado y sus deudas colosales. Fijar la libra a un valor artificial provocó deflación, encareciendo las exportaciones británicas y hundiendo industrias como el carbón y el acero. El desempleo se disparó, y la huelga general de 1926, cuando millones de trabajadores paralizaron el país, fue una consecuencia directa de esta presión económica. Churchill, años después, admitió que volver al patrón oro fue uno de los mayores errores de su carrera, según sus memorias. La decisión no solo dañó a Gran Bretaña, sino que debilitó la confianza en la libra como moneda global, cediendo aún más poder a Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, emergió como el gran ganador financiero. Antes de la guerra era una nación deudora, dependiente de capital europeo. Pero en 1918 poseía las mayores reservas de oro del mundo, almacenadas en bóvedas como las de la Reserva Federal en Nueva York, y tenía a Europa en deuda. Gran Bretaña le debía más de 4.000 millones de dólares, Francia más de 3.000 millones, e incluso países menores, como Bélgica, estaban atrapados en obligaciones financieras. Wall Street reemplazó a la City de Londres como el centro financiero global, un cambio que ningún cañón podría haber logrado. Pero este nuevo dominio trajo su propia trampa. Estados Unidos comenzó a prestar dinero a Europa para mantener el sistema a flote. El Plan Dawes de 1924, liderado por el banquero estadounidense Charles Dawes, organizó préstamos a Alemania para que pagara reparaciones a Francia y Gran Bretaña, que a su vez saldaban deudas con Estados Unidos. El Plan Young de 1929 refinó este esquema, pero era un carrusel financiero frágil. Cuando la Gran Depresión golpeó en 1929, con el colapso de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre, este sistema circular se derrumbó. Los bancos estadounidenses, que habían prestado sin control, enfrentaron quiebras, y Europa, incapaz de pagar, cayó en una espiral de crisis económicas. La interconexión financiera, nacida durante la guerra, hizo al mundo más vulnerable que nunca. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, fue el epicentro de esta tormenta financiera. Además de exigir las reparaciones de 132.000 millones de marcos oro a Alemania, impuso condiciones humillantes, como la pérdida de territorios y colonias. Los aliados, especialmente Francia, querían asegurar que Alemania nunca volviera a ser una amenaza militar, pero también necesitaban su dinero para pagar sus propias deudas a Estados Unidos. Alemania, devastada por la guerra y el bloqueo, no podía cumplir. Imprimir dinero para pagar reparaciones desató la hiperinflación, con precios que subían 1.000% al mes en 1923, según el Reichsbank. Los alemanes llevaban carretillas de billetes para comprar lo básico, y los ahorros de una vida se volvían inútiles en horas. Esta crisis no solo destruyó la economía, alimentó una rabia social que los extremistas, como el partido nazi, aprovecharon en los años 30. La posguerra demostró que las deudas de guerra no solo son financieras, son semillas de futuros conflictos. Austria-Hungría, otro actor clave en las potencias centrales, enfrentó su propio drama financiero. Su economía, diversa pero fragmentada por tensiones étnicas, no podía sostener el esfuerzo bélico. Dependía de Alemania para préstamos y apoyo logístico, pero sus bancos, como el Creditanstalt en Viena, estaban al borde del colapso. El imperio recaudó bonos de guerra, pero la confianza en su moneda, la corona, se desvaneció con las derrotas militares. Para 1918, la inflación galopante y la desintegración política llevaron al colapso del imperio,
que se fragmentó en estados como Austria, Hungría y Checoslovaquia. El dinero, o su ausencia, fue tan decisivo como las armas para el fin de este imperio centenario. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, también sufrió las consecuencias de la guerra financiera. Su economía, agraria y subdesarrollada, dependía de préstamos europeos antes de la guerra, especialmente de Francia y Gran Bretaña. Durante el conflicto, recurrió a Alemania para financiar su esfuerzo bélico, pero los recursos eran escasos. La inflación y la escasez de bienes devastaron a la población, y la derrota en 1918 llevó al desmembramiento del imperio bajo el Tratado de Sèvres en 1920. La guerra financiera no solo debilitó a los otomanos, marcó el fin de un imperio que había durado 6 siglos. La propaganda financiera fue una herramienta clave en todos los bandos. En Gran Bretaña, carteles mostraban a soldados heridos pidiendo a las familias que compraran bonos para salvar la patria. En Francia, las campañas apelaban al recuerdo de la derrota de 1870, instando a los ciudadanos a evitar otra humillación. En Alemania, los bonos se vendían con promesas de una victoria rápida, mientras las escuelas organizaban colectas infantiles. Esta manipulación emocional convirtió la deuda en un deber patriótico, pero ocultó una verdad. Los bonos eran apuestas sobre el futuro, y muchos nunca se pagaron. En Alemania, los inversores perdieron todo. En Gran Bretaña y Francia, los reembolsos llegaron a costa de impuestos más altos y deudas con Estados Unidos. La propaganda no solo financió la guerra, engañó a millones, haciéndoles creer que su sacrificio económico garantizaría la victoria, cuando en realidad alimentaba un sistema que beneficiaba a los banqueros y gobiernos. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto militar, fue un punto de inflexión financiero que cambió el mundo para siempre. Enseñó a los gobiernos que podían financiar lo impensable separando el dinero de la realidad física. Descubrieron que podían abandonar el oro, imprimir dinero, emitir bonos a sus ciudadanos y endeudarse con potencias extranjeras, todo mientras usaban propaganda para convertir la deuda en un acto de lealtad. Pero este poder vino con un costo. Los verdaderos ganadores no fueron los soldados ni los ciudadanos que compraron bonos con sus ahorros. Fueron los banqueros de Wall Street que amasaron fortunas con comisiones, y los gobiernos que consolidaron su control sobre las finanzas. La guerra convirtió a Estados Unidos en la capital financiera del mundo, desplazando a Londres, y marcó el inicio de una era donde el dinero y el poder se fusionaron como nunca antes. Ahora piensa en tu realidad en 2025. Cuando el Banco Central Europeo, BCE, o la Reserva Federal hablan de inflación temporal o de deuda gestionable, recuerda 1914. Ese año, los gobiernos aprendieron a financiar guerras imprimiendo dinero y emitiendo deuda, asegurando a los ciudadanos que todo estaba bajo control. Hoy, esas tácticas se repiten en cada crisis. En 2008, tras el colapso de Lehman Brothers, los bancos centrales inyectaron billones en alivio cuantitativo para salvar a bancos demasiado grandes para quebrar, como Citigroup o AIG. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal eliminó los requisitos de reservas mínimas, permitiendo a los bancos prestar sin límites, mientras el BCE mantenía reservas simbólicas del 1%. La deuda global, según el Instituto de Finanzas Internacionales, alcanzó los 338.000 millones de dólares en 2025, un recordatorio de que el manual financiero de 1914 sigue vigente. Los gobiernos acumulan deudas sin rendición de cuentas, los bancos generan beneficios con dinero creado de la nada, y la inflación, que en España superó el 5% en 2022, erosiona tus ahorros mientras enriquece a quienes poseen activos reales, como propiedades o acciones. ¿Qué puedes sacar de esta historia para tu vida? Primero, entiende que el dinero no es riqueza real. La riqueza son activos tangibles, como tierra, oro físico o habilidades que generen valor, como un oficio o conocimientos técnicos. Los números en tu aplicación bancaria son promesas digitales que pueden desvanecerse en una crisis, como ocurrió en Alemania en 1923. Segundo, la deuda no es una herramienta neutra, es el motor de un sistema que beneficia a bancos y gobiernos a tu costa.
Cuando pides una hipoteca o un préstamo, alimentas un ciclo que genera intereses para los prestamistas y deuda para las generaciones futuras. Tercero, la inflación no es un accidente. Es un impuesto silencioso diseñado en el sistema, que castiga a los ahorradores y premia a quienes poseen activos que suben con los precios. La Primera Guerra Mundial nos enseñó que el dinero, cuando se desvincula de la realidad, se convierte en una ilusión manipulada por quienes tienen el poder. No confíes ciegamente en las promesas de estabilidad. Educa tu criterio financiero y protege tu riqueza invirtiendo en activos que resistan la inflación, como propiedades bien ubicadas o metales preciosos. Si este viaje por la historia financiera de la Primera Guerra Mundial te ha hecho replantear cómo ves el dinero, suscríbete al canal. La historia está llena de lecciones que pueden cambiar cómo manejas tu economía. Y te mostraré dónde encontrarlas. La batalla financiera de 1914 no es un eco lejano, es la base del sistema que enfrentas hoy. Cada vez que un gobierno emite deuda, un banco central imprime dinero o un banco demasiado grande para quebrar recibe un rescate, estás viendo el manual escrito durante la guerra. La Gran Depresión de 1929, la crisis de 2008, las quiebras bancarias de 2023, como la de Silicon Valley Bank, y la deuda global que crece sin parar son ecos de las mismas tácticas. Imprimir dinero, endeudarse y confiar en la fe de los ciudadanos para sostener el sistema. Pero la historia no se repite exactamente. Rima con patrones claros. Los poderosos se protegen, trasladando activos a refugios seguros o aprovechando la inflación, mientras los trabajadores, ahorradores y pequeños inversores pagan el precio con sus ahorros erosionados y sus impuestos. No seas uno de ellos. Aprende a leer los balances, cuestiona las promesas oficiales y construye tu propia resiliencia financiera. La verdadera libertad no está en el dinero que te dicen que tienes, sino en el conocimiento que te permite ver a través de las ilusiones.